Bueno, una pregunta que me vengo haciendo hace referencia a todo esto que de alguna forma se esté presentando hoy en día y a ciertas polarizaciones que tienen que ver de alguna manera con los ejes, con los distintos ejes que nos propone la existencia. Entonces, ¿cómo? La forma en que esos ejes se muestran, ¿no? Y cómo funcionan en nosotros, tiene que ver mucho más con la forma en que nosotros comprendemos el mundo. Entonces, fíjense, la cruz de Cristo tiene dos ejes. Y las cruces en general tienen dos ejes, ¿no? Y tienen un eje vertical y tienen un eje horizontal. Entonces tenemos la Tierra, y sobre ella tenemos parados los humanitos. Tenemos la Tierra y sobre ella tenemos parados los humanitos. Hay algunos que están en un camino que aparentemente tiene que ver con la pseudo espiritual. Yo lo entiendo que es una suerte de pseudo espiritualidad porque está fragmentada, que para ellos el único eje que existe es este. El único eje que existe es ese, el vertical. El vertical, ¿no? Que también ese eje tiene que ver con el tiempo vertical, que de alguna forma contiene todos los tiempos. Y entonces en ese tiempo vertical, algunos sienten que tienen que buscar información acá y bajarla a tierra. Pero otros consideran que hay información acá y acá, y que por lo tanto la situación del humano es poder, desde este chakra, que es el cuarto chakra, que es el gran conector, hacer este movimiento, ¿no? Bajar al centro de la Tierra a buscar información de la que salen preguntas y subir arriba a encontrar respuestas y también preguntas, y ahí se hace el movimiento. Entonces, lo que luego encuentran en ese proceso, lo comparten, ¿tá? Lo comparten. ¿Tá? Comparten lo que de alguna forma la información que les llega acá. Es como si primero estoy así, alineado con este eje, lo que encuentro acá lo comparto. Lo que encuentro acá lo comparto. Lo que encuentro acá lo comparto. ¿Ah? Y eso nos deja muy alineados en ese eje vertical.
Entonces, para mí, en ese eje vertical, queda, lo único que queda, en ese bucear hacia adentro, lo único que queda en ese bucear hacia adentro, es ese supuesto recordar, ¿no? Ese supuesto recordar. Entonces yo voy a bucear hacia adentro, voy a hacer un camino interior y voy a bucear hacia adentro. Y en ese bucear hacia adentro yo voy a hacer mi búsqueda en ese eje vertical. Y luego lo que encuentro en ese eje vertical, en la medida en que me voy volviendo supuestamente más iluminado, más claro y más iluminado, luego comparto. Luego comparto. Luego comparto. Lo abro y comparto. Luego están los otros que funcionan de otro modo. Acá está la Tierra, acá está el humanito, y para ellos lo único que existe es lo intersubjetivo, ¿no? Lo intersubjetivo. Y en lo intersubjetivo, todo lo que existe y en eso lo que existe es lo que en la relación se construye. Lo que se construye en la relación, ¿no? Pero este eje, si bien está, porque si no, no podría mantenerse el humano erguido, este eje se mantiene inconsciente. Entonces yo siento que hay dos tiempos y que es muy importante porque hay dos tiempos. Dos tiempos que también funcionan como la respiración. Entonces hay un tiempo donde el eje fundamental es este. Es este. Y entonces con el otro, en ese tiempo, yo estoy hacia adentro de mí y el otro está hacia adentro de sí. Y cuando en ese ir hacia adentro se encuentra algo, se comparte. Se comparte, ¿no? Lo que yo encontré, lo comparto. El tema es que acá, de acá para acá, no retorna nada. No hay lectura de lo que pasa en la dinámica vincular. No hay lectura de lo que pasa en la dinámica vincular. ¿Tá? Y entonces, como no hay lectura de lo que pasa en esta dinámica vincular, lineal, horizontal, hay algo ahí que se pierde, porque las dinámicas
que se dan acá no se ven, quedan invisibilizadas. ¿Ah? Entonces, por ejemplo, la persona se coloca acá y, por ejemplo, descubre dentro de sí lo que en este momento siente que le afecta. Y dentro de sí siente que le afecta una situación de trabajo o de dinero. Y entonces va a ir hacia adentro. Y en ese ir hacia adentro va a ir identificando qué pasa, qué le pasa a él como individuo respecto a la situación del trabajo y del dinero. ¿Ah? Y va a buscar, no sé, va a buscar en la psicología arquetípica, va a buscar en vidas pasadas, va a buscar en el mundo transgeneracional, va a buscar en todo un montón de mundos, ¿no? Que hay muchos mundos donde buscar dónde está ese atascamiento donde yo, por ejemplo, no consigo trabajo o no consigo dinero. ¿Tá? Y esta información es muy válida porque de alguna forma me muestra unos ciertos factores que son endógenos, ¿no? Que son endógenos. Pero no me muestra la dinámica que está sucediendo acá. Y esto de buscar solo los elementos endógenos de lo que me sucede a mí como individuo es muy favorable para las derechas del mundo. Porque entonces no se produce un movimiento fuerte en la horizontalidad. ¿Tá? Entonces cada uno encuentra cómo desanudar su nudo individual y cómo se conforman los nudos colectivos, ¿no? Para que el colectivo se oxigene y dé paso a la pluralidad. ¿Tá? Que es diferente lo colectivo y lo plural. En lo colectivo se necesita mancomunar, ¿no? Mancomunar, ¿no? Mancomunar determinados elementos, ¿no? En lo plural no hay que mancomunar nada. En lo plural cabe la diversidad toda, porque eso es plural. ¿Tá? En lo colectivo acota, ¿no? Cada colectivo acota, ¿no? Y mancomuna. Y lo que entra dentro de lo mancomunado se incluye. Lo que no entra dentro de lo mancomunado se excluye. ¿Se entiende? Cada colectivo mancomuna. Y al mancomunar incluye todo lo que calce dentro de lo mancomunado. Y lo que no calza dentro de lo mancomunado se excluye, se destierra. ¿Tá? Entonces, acá, explorar lo colectivo acá, explorar en esta línea lo colectivo, implica ver cómo los colectivos también conforman campos con mucha fuerza. Entonces yo tengo que tener este eje, pero también tengo que tener claro este eje. Porque si yo tengo este eje y solo trabajo en este eje, y en este eje no trabajo, lo más probable es que yo, tan ensimismado en este eje, no pueda ver lo que le pasa al otro. Y por ejemplo, de pronto aparezca una persona que de alguna forma está pasando una situación realmente muy triste y muy lamentable, y pase a la puerta de mi casa a pedir un trocito de pan, porque está viviendo una situación muy, muy jorobada, ¿tá? Y está pidiendo un pedacito de pan. Y bueno, y sabe que si no encuentra un relato que conmueva a la gente no les da.
Y hoy diga un relato, y a los 20 días venga y venga con otro relato, a ver si con ese otro relato conmueve un poquito más. Sin duda que esta persona no está en su eje. No está en este eje. No. Porque esta persona está en realidad en este estado. Está cargando con mucho más de lo que puede cargar. Entonces esta persona que supuestamente ha logrado conectarse con la abundancia, conectarse con esto, conectarse con otro, ¿no? Y se siente que esto es producto de su trabajo interno. Y si esa persona no ha logrado conectarse con este eje, su eje vertical, vertical, bueno, es lo que vino a aprender. Así que tendrá que aprender y bueno, a lo mejor en esta vida no lo aprende, lo va a aprender en la próxima. Pero es lo que tiene que aprender. Así que yo, hoy, la semana pasada le di un trozo de pan. Esta semana le dije, lo siento mucho. Ve y reza para ver por qué no te llega el dinero. Y hay una razón muy clara. No le está llegando el dinero por varias cosas. Primero, porque a este nivel no ha podido pararse. Y segundo, porque está así. Porque carga con la cuota aparte del trauma, del inconsciente colectivo que tú no cargas. No sé si se entiende, porque esto nos lleva a los videos anteriores. El que miraba al centro, ¿no? El que miraba al centro, el que tenía una mirada centrípeta y miraba al centro, y el que tenía una mirada hacia afuera, centrífuga. ¿Se entiende? Entonces acá se pierde algo muy claro que para mí quien lo explica más claro es Bárbara Ann Brennan. Bárbara Ann Brennan plantea los ejes individuales. Cada humanito con su eje individual. ¿No? Pero después hay un eje colectivo. Hay un eje colectivo que hace a los pequeños colectivos, que está acá en el medio. Con lo que todos ellos se conectan. ¿No? Entonces tenemos este eje colectivo, que también es vertical, con lo que todos ellos se conectan. Y eso nos hace estar interconectados a través de ese eje central. Pero también existe una conexión así. Entonces, esos espiritualistas individualistas, ¿no? Que entonces de alguna forma, después que la persona estuvo ahí en la puerta y tú de tanta indolencia no podés ver que tiene hambre, y no podés ver que de verdad tiene hambre, y que si no ha podido pararse
es porque hay algo del entramado horizontal y lineal que no se lo está permitiendo. Y no se lo está permitiendo la indolencia y el egoísmo de los que se paran en la vertical y dicen, yo me hago cargo de lo mío y tú te haces cargo de lo tuyo. Y con eso hay que tener cuidado, porque es verdadero y no es verdadero. Yo me hago cargo de mi cuota parte, cargo de mi cuota parte de trauma transgeneracional que tengo que resolver. Y otros que puedan lo harán cargo, pero eso tiene que ser derramado, no como amorosidad, no como amorosidad, no como amorosidad pegajosa. Porque yo me conecté y entonces me desparramo como amorosidad pegajosa. Entonces la persona viene y a esa persona, desde un egoísmo feroz, yo lo que siento es lástima. Lástima. Pobre mujer, qué mal que está. Pobre mujer, qué mal que está. Qué horrible que está esta mujer. Fíjate tú, hoy me hace un relato, la semana pasada me armó otro relato, otro cuento, y ni siquiera tiene la inteligencia. Si no tiene la inteligencia, ¿por qué no la tiene? Porque vino a experimentar eso a este mundo. Sí, también es cierto que vino a experimentar. Pero tú podías haber experimentado algo más de generosidad. Y no lo experimentaste. ¿Y en qué se basa eso? En un individualismo feroz, en el que te sostiene esto, el eje vertical. El eje vertical, si te vuelve, yo me vuelvo iluminado y luego irradio iluminación. Yo me vuelvo iluminado y luego irradio iluminación. Y ahí no aparece el espejo. Porque yo quizás cuando veo a la persona que viene a tocar mi puerta, ¿no? Y viene a tocar mi puerta, y viene a tocar mi puerta con hambre, yo pueda ver en ella un espejo. Y decir, mira, tú me vienes a traer el espejo de mi propio hambre. Pero después tengo que trascender el espejo. Porque si yo no trasciendo el espejo, me quedo en brindarle a esa persona una amorosidad. Una amorosidad que se parece más a una estafa. ¿Se entiende? Yo no digo que yo voy a tomar, que yo voy a darle a cada uno que viene a mi puerta a pedir. Quizás le pueda dar a uno y a 20 no. Pero es como yo lo miro. Y solamente con devolverle la dignidad y con que yo pueda decir, gracias por cargar con tanto de la herida transgeneracional humana. Gracias por cargar con una cuota tan grande de la herida transgeneracional humana. Bueno, gracias por cargar con un monto tan grande de la herida transgeneracional humana que te tiene en este estado. Gracias por todo lo que vienes cargando por mí. Ahora yo me hago cargo de la cuota parte que me corresponde, que tú vienes cargando por mí, que tú vienes cargando por mí. Entonces ya no hablo de que hacerme cargo de mi cuota parte está ligado solamente con mis carencias, sino con las carencias del otro, que son las carencias de todos. Y que de alguna forma los más vulnerables se hacen cargo mucho más de las carencias. No.
por esto de enriquecerse y empobrecerse. Esto no es fácil, esto lo estamos recién empezando a querer entender, esto no es fácil de entender, pero tiene que ver con todos estos límites, con todo esto. Con que cada colectivo tiene un eje central, con que todos estamos conectados con ese eje central, ¿no? Cada uno de nosotros tiene un eje individual, pero además tenemos esta red que nos une, esta red horizontal que nos une, donde no solo doy, también recibo. Bueno, hoy me muestras tu carencia. La carencia que tú tienes también es mi carencia. Es la carencia, la escasez y la carencia. Las memorias de escasez y de carencia. De siglos de la humanidad que entró en el patriarcado y que se volvió profundamente egoísta e indolente. Entonces yo, desde el eje vertical, ofrezco. Desde el eje horizontal, tomo. Tomo, porque tú eres mi espejo. Y yo, siendo mi espejo, me hago cargo de parte de lo que vos venís cargando. Y te libero de parte de la carga. Y me hago cargo de la memoria de siglos y quizás de milenios, ¿no? De escasez y de carencia que venimos cargando como en memoria traumática. ¿No? Y además de eso, de poder tomar eso, porque si yo me hago cargo, si vos llevas 500 kilos y yo ando muy cómoda cargando 5 kilos, bueno, tú vienes a mi puerta y estás así, en ese estado de derrumbamiento psíquico, porque venís cargando con 500 kilos, ¿no? Del trauma colectivo, y yo vengo cargando con 5 o con 500 gramos. Lo que puedo hacer es decir, bueno, yo me hago cargo de un poco más de esta carga que tú venís cargando, y además te ayudo a alivianar esta carga que vos venís cargando, y te ayudo dándote algo de lo que tengo, compartiendo algo de lo que tengo, y no el pedazo de pan viejo. ¿Se entiende? Porque este modelo capitalista que ha dividido a la humanidad en los que están centrados en los patrones, en los programas de carencia y escasez, y los que están centrados en el modelo de avaricia y codicia, tienen debajo una pobreza y una miseria estructural. Esa pobreza y esa miseria estructural se presenta hacia un lado como codicia y ambición, y hacia el otro lado como carencia y escasez. ¿No? Entonces, si nosotros no aprendemos a reconocer los ejes individuales, el eje colectivo, que en algún momento, cuando el colectivo se vuelva todo, primero toda la humanidad y después todo lo existente, ¿no? Vamos a salir de lo colectivo y vamos a entrar a lo plural que de verdad incluye la diversidad en su máxima amplitud. Lo colectivo selecciona. Formamos un colectivo de acuerdo a estos elementos con los que mancomunamos. ¿No? Bueno, cuando los colectivos se van ampliando, porque van de alguna forma, porque se van ampliando, se van haciendo más porosos, más inclusivos, de a poco los colectivos van a ir llegando a la pluralidad. ¿No? Y a la pluralidad, y la pluralidad quiere decir
reconocer, desde mi dignidad, reconocer la dignidad de todos los demás. Entonces, si yo de alguna forma solo estoy en este lugar, ¿no? A ver cómo yo me conecto con la abundancia. Y yo me conecto con la abundancia, y en esta conexión con la abundancia, ¿no? Entre la Madre Tierra y el Padre Sol, entre la Madre Tierra, y conecto algo de la abundancia, después hago así. Y comparto esa supuesta abundancia, ¿no? Desde una amorosidad. Pero ¿cuánto yo vi al otro que a lo mejor no está pudiendo estar parado, que su eje no está parado? ¿Cuánto viene cargando por mí del trauma transgeneracional colectivo? ¿Cuánto viene cargando por mí para que yo pueda estar en este estado paradito y en este eje? ¿Cuánto viene cargando por mí ese que está arqueado? Porque así es como nos enredamos. Y entonces hay terapeutas y hay coaching espirituales y demás que te dicen que todo está dentro de ti. Y de alguna forma, desde algún punto de vista, tienes razón. Todo está dentro de ti. Pero el tema es que si vos te ensimismás en ese eje vertical, si vos te ensimismás en ese eje vertical, no podés ver, no podés ir a una profundidad. Porque vos necesitas del otro para poder ver. Y cuando el otro llega a tu puerta, sin duda que vos no te vas a deshacer de lo tuyo, ¿no? Porque posiblemente le puedas dar algo que la persona ni siquiera lo pueda aprovechar. Pero a lo mejor le alivias un rato el hambre. Además de qué? Además de poder devolverle la dignidad y decirle, gracias porque vienes cargando de mucha de la carga de trauma transgeneracional que yo estoy evitando cargar. Y ahora asumo ante ti el compromiso de hacerme cargo de la memoria de carencia y escasez, de la memoria milenaria de escasez y de carencia. Y entonces algo se va a aliviar de la persona. Porque toda esta historia, la lucha permanente entre la derecha y la izquierda, es porque la derecha gestiona sus memorias de escasez y de carencia a través de la codicia y de la avaricia, ¿no? La gestiona ahí. Porque tiene que tener mucho, porque tiene terror, porque es la única forma que se garantiza o cree garantizarse que no va a entrar en una situación de pobreza. Entonces se vuelve un acumulador. Y acumula y acumula y acumula y acumula y acumula. Porque tiene que garantizarse que nunca va a caer en la carencia y en la escasez. Y entonces acumula y acumula. Y ahí de alguna forma las personas se colocan en la derecha opresora, explotadora, que no es lo mismo que los votantes. Los votantes de derecha, la mayoría no son de derecha, porque la derecha es el rico explotador. El votante es un explotado, por lo tanto no es un rico explotador. El votante de derecha es un explotado, por lo tanto es un votante que está tirando. Está el votante de derecha, que es un explotado y un oprimido, está votando a la derecha, o sea, está haciendo un gol en contra.
¿Ah? Y está haciendo un bolo en contra porque de alguna forma los que están en la derecha, tomados por los programas de carencia, de codicia y avaricia, saben cómo manipular su mente. ¿Ah? Entonces, la derecha está compuesta solo por los opresores y explotadores. Solo por los opresores y solo por los opresores y los explotadores, que son mínimos. Solo que generan y atraen a una cantidad de explotados para que los voten. Aunque la herida es exactamente la misma. La herida es una pobreza estructural. Un huir desesperadamente de la pobreza, estructural. Y no van a huir de ella porque la llevan dentro y la llevan transformada en codicia y ambición. Y del otro está el que la pobreza se le manifiesta como ¿qué? Como carencia y escasez. ¿Por qué? Por los que huyen de la pobreza y la escasez están, como veíamos en los videos anteriores, mirando para afuera. Y en ese mirar para afuera, en esa mirada centrífuga, van huyendo de las memorias de pobreza y miseria, que tienen miles de años, que son pobreza y miseria, que vienen de catástrofes, bueno, de una cantidad de situaciones. Cuando en el patriarcado los dispositivos de sanación desaparecen. Y al desaparecer los dispositivos de sanación, se acumula trauma. ¿Está? Bueno, esto es bien importante tenerlo en cuenta, porque si no nos hacemos un enredo muy grande. Entonces digamos que son dos tiempos. El otro día hice un ejercicio muy interesante al respecto. Son dos tiempos. Yo estoy parada acá. Y de pronto tengo mis brazos así. Cuando tengo mis brazos así, inhalo. Y se fortalece ¿qué eje? Se fortalece este eje. ¿Ah? Y luego exhalo. Y cuando exhalo, yo abro mis manos. Y se fortalece ¿qué eje? Y fíjense que en realidad se compone de un rombo. Junto los brazos e inhalo. Y al inhalar este eje, me conecto con ese eje. Luego exhalo y abro este eje. Y en este eje, yo no solo ofrezco mi luz. Yo en ese eje, cuando yo abro, ¿no? Exhalo, ¿no? Junto mis brazos y luego exhalo. En este eje, cuando yo exhalo y abro el otro eje, imagínense que yo tuviera un elástico, ¿no? Que está enganchado acá y abajo de mis pies. Un elástico que está enganchado acá y acá, ¿no? Cuando yo abro en el eje horizontal, ese elástico agranda la superficie y genera esta dimensión, que es la dimensión espacio. En esto abre la dimensión espacio. Cuando yo inhalo y cierro los brazos, abre la dimensión tiempo.
¿Ah? Entonces, yo inhalo. Y cuando yo exhalo, abro la dimensión tiempo. Pero cuando abro la dimensión tiempo, no doy solamente, no esparzo solamente mi luz y no esparzo mi amorosidad, sino que cuando yo abro la mirada a ver qué pasa en lo horizontal. Abro la mirada a comprender lo que está pasando en lo horizontal. Y cuando veo lo que está pasando en lo occidental, en lo horizontal, no puedo ver, no puedo dejar de ver el mecanismo de explotación. No puedo dejar de verlo, lo veo. Cuando veo el mecanismo de explotación, lo que veo que tanto detrás de unos como de otros hay una pobreza, ¿no? Una pobreza estructural, que es la que yo tengo. Y que de alguna forma yo tendré más tendencia a irme para el lado de la codicia y la avaricia o para el lado de la escasez y de la carencia. Pero la pobreza estructural está tanto en unos como en otros. Y cuando yo puedo abrir los ojos y darme cuenta, la pucha, mirá cómo funciona esta horizontalidad, observo esta horizontalidad, no solo salgo iluminada, a iluminar, porque acá yo me conecto con la luz y después salgo a iluminar, acá me conecto con el amor y salgo a repartir amorosidad. Y salgo a repartir amorosidad. Y mirá, flor de personaje. Después viene una persona, toca el timbre de mi casa, ¿tá? Toca el timbre de mi casa, porque está con mucho hambre, y bueno, y porque cambió el relato de una semana a otra, ¿no? Porque de alguna forma quizás ni la cabeza le da para poder memorizar cuál fue el relato que hizo y anda buscando cuál es el relato que conmueve más. Porque está así como la veíamos, está aplastada por cargar con mucho más quantum de trauma del que de alguna forma se cree exitoso, ¿no? Entonces después con la amorosidad, con esa falsa amorosidad, digo, no, discúlpame, pero no tengo. Y ahí aparece una suerte de desprecio, muy sutil, muy disfrazado, una especie de desprecio muy sutil y muy disfrazado, ¿no? Entonces, algo todavía no entendiste. Entonces, cuando estoy con los brazos pegados al cuerpo e inhalo. Imagino que tengo el elástico. Acá lo suelto y el elástico queda en una línea, ¿no? Cuando exhalo, ¿se arma qué? Se arma el rombo. Y yo puedo explorar la linealidad. Puedo explorar la linealidad en el espacio. Acá entro en el tiempo, en el espacio atemporal, ¿no? Acá yo entro en el espacio atemporal y de ese espacio atemporal puedo buscar información, del lugar que sea, y procesar esa información. Pero luego, cuando yo hago... Cuando yo miro, cuando yo abro el eje, abro mi mirada o mi conexión con el eje horizontal, yo veo. Y veo que todos los otros son yo. Que todos los otros también son yo. Que me muestra un aspecto en su positivo que yo tengo en mi negativo. ¿Se entiende? Entonces,
quien me muestra que su pobreza estructural la está mostrando a través de la carencia y la escasez, y yo me volví codicioso y soy rico, yo estoy mostrando que el otro me está mostrando mi propia pobreza estructural, pero en un programa invertido. Entonces, la pobreza estructural es brutal. Ahora, también esto es bien importante. Cada uno de nosotros no puede tratar del mismo modo a alguien que se ha vuelto un caníbal económico en la codicia y la escasez, que se ha vuelto un caníbal económico. Yo no puedo trabajar, no puedo tratar igual al lobo hambriento, que son estos caníbales económicos, del mismo modo que trato a la ovejita. En lo lineal no lo puedo hacer. En el eje los puedo ver, en este eje vertical los puedo ver y puedo entrar a la herida y ver que la herida del lobo hambriento convertido en caníbal económico y a la ovejita hambrienta también que está desfalleciendo. Yo puedo ver en este eje, puedo ver que la herida es la misma, que se muestra de formas diferentes. Pero cuando yo extiendo esto, yo no puedo tratar al lobo hambriento, irle a hacer caricias al lobo hambriento, porque me devora. Y tampoco funciona mucho esto de ir a darle caricias a la ovejita que está desfalleciente, porque esa ovejita lo primero que necesita es saciar su hambre. Después que sacie su hambre, veremos. Primero es el alimento, porque está desnutrida. Después vendrán las medicinas. Cuando esté fortalecida por darle alimento, vendrán las medicinas. Y entonces podré darle medicinas. Pero lo primero de todo es poder ver que ella viene cargando con 500 kilos o toneladas, 500 toneladas del trauma transgeneracional colectivo. Y quizá yo vengo cargando con 50 kilos del trauma colectivo. Y eso hace la diferencia. Y si yo estoy tan en mi eje y encontrando adentro mío esa supuesta luz y amorosidad, sin poder ver que el otro me muestra como espejo mi propia sombra. Esto no es fácil de entender. Yo vengo investigando en esto porque me doy cuenta que también hay mucha confusión. La gente cree que derecha está compuesta por un partido que se llama de derecha, un partido político que se llama derecha. Y la verdad que no. La derecha está conformada por los ricos que cada vez quieren ser más ricos. Por los ricos que cada vez quieren ser más ricos y quieren explotar más y quieren dominar más y quieren instalar en el mundo el nuevo orden mundial. Esa es la derecha. La élite rica, dominante. Los votantes de derecha en realidad son oprimidos y explotadores, por lo tanto son izquierda confundida. ¿No? Hay otra cosa también, que cuando tú le hablas a una persona de la izquierda política del eje vertical, te insulta. Porque para ellos todo es la horizontalidad. A una persona de izquierda política, cuando tú le hablas de este eje horizontal, te insulta. Porque para ellos todo es la militancia en el eje, todo es la militancia en este eje, en el eje lineal horizontal. Y todo es organizar acá. Porque de esto, que de alguna forma me conecta con el trauma, lo rechazan. Entonces, hay unos que están muy ubicados en este.
y son los iluminados que van por el mundo derramando luz y amorosidad. ¿Ah? Y después están los otros que todo se resuelve en el eje horizontal, a través de la militancia, militancia, militancia. ¿Y cómo es que a través de la militancia, 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 o de lo que fue, cómo es que de alguna forma parece que hay algo que se termina empantanando? ¿No será porque falta esto? ¿No será porque necesitamos los dos ejes? Volver a este eje vertical, donde puedo ir profundamente, no solo al trauma individual, sino al trauma colectivo, ¿no? Y al ver el origen del trauma colectivo. Y luego, en este plano, ofrezco, pero también observo, exploro y miro. Y trato de entender lo que pasa, las dinámicas que pasan acá. Y trato de entender por qué las dinámicas que se muestran acá, ¿no? Se siguen repitiendo. Entonces, ofrezco lo que tengo y tomo. Ofrezco y tomo. Y me salgo del lugar del iluminado que va por el mundo iluminando gente. ¿Ah? Bueno, sé que recién estoy empezando a entender un poquito esto y que son las primeras comprensiones que me han llegado. Después que a partir de un trabajo de respiración, la persona me dijo, la persona con la que estoy haciendo la respiración me sugirió en determinado momento que hiciera ese ejercicio, ¿no? Que hiciera ese ejercicio de ver cómo, cómo se, cómo se, cómo se mostraba en mí y a través de mí el tiempo y el espacio. Y fue clarito. Inmediatamente, a través de la respiración, la misma respiración me llevó a ver el eje vertical, con ese vertical, con ese presente continuo que contiene todos los tiempos, o sea, un presente atemporal, ¿no? Y después, el espacio y el tiempo lineal, ¿no? Y acá también, una da, una da y otra recibe. Ahí me abro en este eje. Y entonces ahí tenemos las izquierdas políticas para cual el eje vertical no existe, y nos consideran a los que trabajamos en este eje vertical todo lo que tiene que ver trauma transgeneracional, individual y colectivo. Los que trabajamos acá, ¿no?, nos desprecian y consideran que estamos de alguna forma siendo cómplices de las derechas. Y hay muchos que sí, porque siguen siempre acá y no abren el otro eje. De alguna manera tienen razón. De alguna manera tienen razón, porque la persona que está acá y se instala en este eje, en su ombliguismo, ¿no?, que se instala en este eje, en su ombliguismo, y anda en la búsqueda de la iluminación y de la amorosidad y de no sé cuántas cosas, ¿viste? Después hace eso. Esa actitud compasiva arrogante. Todo esto que yo he dado ahora lo comparto. Pero después no veo que yo estoy pudiendo lograr esto porque vos cargás en tu lomo, vos que estás tirado en el piso y revolcándote y desfalleciendo de hambre, vos estás cargando con el trauma colectivo de milenios, desde que se instaló el dinamismo patriarcal. Entonces, esta compasión es mentirosa, es arrogante. En cambio, la comprensión es humilde.
Y entonces yo te veo y comprendo. Yo te comprendo y comprendo que venís cargando con no sé cuánta cantidad de toneladas del trauma colectivo y por eso estás desfalleciendo. Y entonces de alguna forma yo veré cómo me hago cargo de parte de eso que vos venís cargando. Me hago cargo de todas esas memorias de carencia y de pobreza que en ti se aparecen como carencia y escasez y en el otro lado aparecen como codicia y ambición. Y te acerco un plato de comida. Entonces aparece acá, ¿no? Que cuando yo veo a toda la gente, ¿no? Cuando yo veo a toda la gente en esta horizontalidad que viene tomada, que está desfalleciendo de hambre, ¿no? Que está cada vez más empobrecida porque está desfalleciendo de hambre. Y si yo creo que eso tiene que ver solamente con con un asunto de karma individual, perdí la conexión. Porque el enriquecimiento y el empobrecimiento forman parte de un mismo fenómeno. El enriquecimiento y el empobrecimiento tienen que ver con un mismo fenómeno. Entonces, de vuelta, me estoy quedando demasiado en este eje, sin comprender que los empobrecidos y los enriquecidos tienen una misma causa raíz, el terrible miedo a la pobreza. Pero que yo al enriquecido lo tengo que poner así. El que tengo que poner un basta. Al lobo hambriento le tengo que poner un basta. Hasta acá. Basta con tu hambre, con tu codicia y tu avaricia. Basta con tu codicia y con tu avaricia. Y al otro quizás le puedo dar un poquito la mano. Porque este que está hambriento, primero necesita alimento. Luego necesita medicina. Primero necesita alimento físico. Porque no hay ninguna medicina del alma que opere mágicamente porque las primeras necesidades y la pirámide de Maslow para mí necesita una resignificación, pero tiene sentido. Si no le doy alimento, yo no le puedo dar medicina. Ni medicinas para el cuerpo, ni medicinas para el alma. ¿Ah? Entonces, primero le tengo que dar alimento para que salga de ese estado de desnutrición en el que está. De ese estado del estado más grande de carencia. Y luego puedo darle medicinas psicológicas para que pueda ir empoderándose. Pero entonces, la gran mayoría culpa a este, que no puede salir de la carencia y la escasez. Y quiere que rápido este salga de la carencia y la escasez. Pero no se le ocurre pensar que este tiene que salir de los programas de codicia y de ambición. A este lo adulan, a este lo adulan, a este lo aplauden, porque de alguna forma representa el modelo de éxito que se nos viene enseñando en esta cultura. Que cuando más tienes, más eres. Y yo en ese sentido estoy bastante más de acuerdo con que la persona que necesita menos para ser libre, autorrealizada y feliz, es más rica del que necesita tanto. Y tiene que empobrecer a tantos para enriquecerse. Porque el codicioso y el avaricioso tienen que empobrecer a cantidad. Tienen que empobrecer a cantidad. Tienen que empobrecer a pueblos enteros para enriquecerse. ¿Ah? Y eso viene desde muy atrás, desde la conquista de América Latina, donde vinieron los españoles y luego los europeos a colonizar, pero que ya decíamos que ya también por algún motivo ya había algo acá, porque las grandes tribus,
las grandes tribus, los grandes imperios de América ya habían entrado por ese camino de, 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 de colonizar y conquistar a otras tribus y anexarlas y utilizarlos como esclavos. ¿Ah? Entonces ya ellos también habían entrado en esta fase del dinamismo patriarcal, ¿no? Y en este otro modelo en esta otra manera de entender, ¿no? La vida como avanzar, 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 ¿no? Hacia adelante sin mirar atrás, avanzar, 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 hacia adelante sin mirar atrás. Y el trauma que no hemos sanado, nos persigue de atrás. Y vamos corriendo cada vez más rápido, porque cada vez el trauma, que es como una cosa, como una montaña que se derrumba, el trauma que es como una montaña que se derrumba y se nos viene arriba y nosotros cada vez más vertiginosa corriendo hacia adelante. Bueno, no tengo mucho más para decir hoy. Ese modelo de respiración que hice con esta persona, que para mí muy agradecida, me abrió mucho todo esto, ¿no? Y me abrió mucho todo esto, ¿no? De poder ver cómo integrar, cuál es el aporte, cuál es el propósito del aporte, cuál es el propósito de estos dos ejes, ¿no? ¿Está? Y vuelvo a decir, los votantes de derecha, los votantes explotados y oprimidos de derecha no son derecha. Son izquierda que vota a quien lo explota y a quien lo oprime. La derecha está conformada solo por la élite explotadora, por la élite explotadora, por la élite explotadora opresora. ¿Ah? Y así como planteo esto, de este eje que estoy viendo, ¿no? Este eje vertical que estoy viendo, ¿no? Que de alguna forma me ayuda, ¿no? A poder trabajar el trauma individual, pero también el trauma colectivo. Bueno, así como este eje es importante porque me ayuda a todo eso, este otro eje también es importantísimo. A este eje no es un lugar donde yo voy a salir pavoneándome, iluminando a la gente con la luz que conseguí adentro, ¿no? O resparramando mi amorosidad por el mundo, no. Este eje también me interpela. Este eje también me interpela. Y me interpela cuando de alguna forma yo entendí que la existencia está conformada por duplas. Entonces, entre el que se está empobreciendo y el que se está enriqueciendo, hay una dinámica. Que la herida es la misma, bárbaro, pero hay una dinámica que yo tengo que tener clara y saber que yo tengo la forma en que yo me tengo que parar ante un explotador, opresor, por más que su herida terrible sea de carencia y de escasez, yo le tengo que poner un basta. Tengo que poner un freno. Y a este necesita, a este ponerle el freno, y un freno pacífico, firme, pacífico, pero comprensivo. Firme, pacífico, pero comprensivo. A este que está en la codicia y en la ambición, yo le puedo decir, basta. Tienes todo, tienes mucho más de lo que necesitas, basta. Estás buscando en el lugar equivocado. Basta, basta. Y mucha firmeza, comprensión, pero firmeza. En detener para que no se me venga arriba y me devore a mí y a otros tantos. Basta. Pero no darle palo. Porque si yo a un lobo hambriento le doy palo, se va a poner más furioso. ¿Está? Porque de alguna forma está hambriento. A lo mejor porque, bueno, está, porque
porque está también expresándose a través de él el hambre transgeneracional de quién sabe cuánto tiempo. En los animales eso no pasa porque la biología, las otras especies todavía conservan los mecanismos de traumatización y destraumatización como lo veíamos en videos anteriores. Lo que les recomiendo a alguien que ve mi video, si quieren comprender de qué estoy hablando, tienen que mirar los videos anteriores. Hay videos que el video número 1 tiene más de 500 vistas, y hay videos que tienen 35 vistas, otros 80, otros 70, otros 100. Yo ya en la misma cuenta de YouTube yo ya expliqué dónde tienen que entrar para poder ver los videos y verlos con un poco de orden. Porque si no, picotean un poco por acá y cada video, en cada video voy un poquito más allá de lo que vi en el anterior y de lo que mostré en el anterior. Y generalmente yo no puedo retomar los elementos del video anterior para traerlos de vuelta. Lo que expliqué en el video anterior está ahí. Entonces, bueno, como esto de alguna forma es una capa más de comprensión que se agrega a la capa anterior, si no viste la capa anterior, a lo mejor lo que estás entendiendo acá te queda como colgado. Bueno, agradecida, muy agradecida a los que me mandan mensajes, y también agradecida a los que de alguna forma quieran y necesiten, quieran y vean interesante compartir mis videos. Agradezco mucho que los compartan. Bueno, no mucho más para decir. En el próximo video veremos qué pasa, cómo sigue esto, ¿no? Y muy agradecida a Pablo, quien me está ayudando a nivel de respiración y me está ayudando a ordenar y me están llegando con el modelo de respiración que estoy haciendo con él, me están llegando muchas respuestas. También puedo decir que que tengo absolutamente claro que lo que estoy aprovechando, este proceso que estoy haciendo de aprender de esta respiración, todo esto viene porque hay un camino previo, ¿no? Que me permite aprovechar este modelo de trabajo con la respiración y de todo lo que está implícito en la respiración, que me permite aprovechar todo esto con mucha intensidad. Así que todo el proceso previo fue necesario para poder aprovechar esta instancia de respiración tan interesante. Les reitero, ¿no?, que agradezco los comentarios, agradezco los comentarios, que si en algún momento hay cosas que no entienden también, las pueden plantear en los comentarios. Y bueno, y por acá lo dejo. Hasta el próximo.